Vamos ahora a saludar a Robert Valencia. Él es un periodista colombiano, analista político, especialista en asuntos públicos e internacionales. Y le decimos buenos días a Robert Valencia, quien creo que debe estar en Nueva York. Buenos días, sí, efectivamente, estoy desde Nueva York. Un placer estar con ustedes otra vez. Robert, ¿se le ocurrió a alguien aquí en la mesa de trabajo llamar a personas internacionales, personas que estén fuera del país, para que nos comenten cómo ven las movilizaciones y lo que tiene que ver con el paro nacional? ¿Cuál es la impresión y cómo está usted revisando lo que pasa en su país? Bueno, lamentablemente lo que se está viendo desde el exterior es un sentido de impotencia, de desasosiego realmente. Nosotros como colombianos, obviamente, que tuvimos que emigrar del país y ver cómo se deteriora la situación en Colombia en el aspecto sociopolítico, pues es obviamente descorazonador, ¿no? Es desmoralizante, lamentablemente, y cada día que pasa uno pensaría que la situación se prestaría para una conciliación o una reconciliación entre las distintas corrientes de pensamiento en Colombia, y lo que vemos es que cada vez se ahonda más la raíz de todos los males de Colombia, que no solamente es la corrupción, pero el de catalogar buenos y malos como siempre, ¿no? Y esto lo vimos, por ejemplo, este fin de semana, con esta, en mi opinión, fatídica autoentrevista que se hizo el presidente Iván Duque, señalando a personas fuera de su gobierno o fuera de su entorno como los culpables de la situación actual, pero no haciendo una reflexión de lo que fue su gobierno, de lo que ha sido su gobierno en estos 3 años, y precisamente lo que desencadenó estas protestas. Así que obviamente, y no solamente Colombia, no solamente los colombianos que viven en el exterior, yo creo que también las personas que están encargadas de vigilar los asuntos internacionales dentro del Capitolio en Estados Unidos, como es el caso de Patrick Leahy, que es un legislador demócrata, que incluso se pronunció este fin de semana diciendo que la situación en Colombia debería tratarse inmediatamente, de que es importante que se propugne los derechos humanos en Colombia, de que la brutalidad policial que ha sucedido en estos días pues debe de ceder. O sea que, en pocas palabras, el presidente Duque no ha tenido el respaldo internacional que tal vez se estaba esperando. Y vamos a ver, esperemos que ya, si se ha tocado fondo, ya la solución sea buscarle una solución de una buena vez por todas a esta problemática, ¿no? Robert, buenos días. Justamente conversábamos con el equipo en nuestras indagaciones previas acerca de los temas que vamos a tratar, y es que pareciera que la comunidad internacional ya no es ajena a esta situación que se está viviendo en Colombia, digamos en el caso suyo que es colombiano, y seguramente muchos otros colombianos en el exterior pues al ser colombianos justamente no son ajenos a esto, pero ya la comunidad internacional, los principales líderes, los medios de comunicación, grandes medios, no solamente en Estados Unidos sino en Europa, ya se están empezando a pronunciar sobre la situación en Colombia, y uno ve ese descontento con la gestión del presidente Iván Duque en ciertas entrevistas que ya se han hecho públicas, donde se ha puesto casi que contra las cuerdas al presidente Duque. ¿Qué opinión tiene sobre esto, Robert? Pues eso es interesante, precisamente se lo señalaba Daniel Coronel en una columna que él escribió en su portal de noticias, o en su portal de opinión, en donde medios de comunicación como CNN, Univisión, por ejemplo, él no se atrevió a hacer las declaraciones que hizo en su autoentrevista y en su serie de videos que están por salir, porque aparentemente no solamente fue una entrevista que él realizó en inglés, que me causa curiosidad, ¿no? Es un poco risible cuando dice que él tiene que hablar que estos videos que él sacó con esta producción, ¿no? Este plano y estas cámaras, estas iluminaciones, como si fuera, ¿no?, un medio de comunicación internacional que le estuviera haciendo una entrevista.
y me causa curiosidad porque él dice que esta es la oportunidad para hablar de los colombianos, pero les habla en inglés, ¿no? Entonces, pues bueno, es decir, es un poco digamos, en estos casos hay que reír para no llorar, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, sí, es decir, las cosas que él dijo en Univisión y en CNN fueron totalmente distintas a lo que él está tratando de proyectar en esta autoentrevista que está haciendo en inglés, porque obviamente pues no hay nadie quien le haga el contrapeso, ¿no? Los señalamientos que él hace en este video en inglés, pues nadie se lo va a refutar porque no hay un entrevistador, no hay un periodista, digamos, de corte objetivo que no tenga un sesgo para contrarrestar los reclamos o las declaraciones que es lo que él está haciendo. Y yo creo que esa ha sido la crítica, ¿no? Y no es casualidad, en mi opinión, que un medio tan importante en Colombia como Semana saque a la luz esta portada que en mi opinión es desafortunada, el de utilizar la imagen de Gustavo Petro como si tuviera la mitad de la cara quemada y señalarlo como el principal culpable del paro en Colombia. Entonces, obviamente esto sigue siendo un tema de política y no un tema donde realmente el colombiano promedio quiere buscar soluciones a sus problemas, y siempre es buscando la excusa, ¿no? Es que es el castrochavismo, es que es el Foro de Sao Paulo quien está infiltrado, y puede que hayan grupos que no estén interesados en mejorar las condiciones del país, estén infiltrados posiblemente, pero la gran mayoría de los colombianos están hastiados de la situación, de un deterioro socioeconómico, y han salido a las calles. Y yo creo que lo que me parece lamentable es que el gobierno no escuche a ese sector de la población y utilice esta situación para volver a, digamos, a catalogar buenos y malos, como se dice. Nosotros somos los buenos y el resto son los comunistas y son los guerrilleros y son el ELN y las FARC, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que lo que pasa, lo que acontece es que se exacerbe aún más el enojo de los colombianos y que sigan las protestas, que sigan los bloqueos y no buscar una solución. Lamentablemente parece que hubiera un vacío de poder realmente, y eso es lo que a nosotros desde el exterior nos parece desconcertante, lamentablemente, porque aunque vivimos en el exterior y que podemos protestar de manera libre, yo estoy en Nueva York, de hecho este fin de semana hubo protestas en Manhattan, pues tenemos familiares, hay una raíz, hay una cultura, hay un antecedente familiar, y lo que pasa en Colombia pues nos afecta, porque obviamente pues no solamente es el país donde nacimos, sino que también tenemos familiares allá que están viviendo una situación aún peor. Es una situación crítica y que nosotros lo vemos desde el exterior realmente con estupor. Robert, los diálogos que se están adelantando en este momento, que han sido lentos, ha habido cierta imposibilidad de ponerse de acuerdo entre el Comité del Paro y los delegados del gobierno, ¿qué opinión se está registrando fuera del país acerca de ese proceso? Bueno, ese es otro dato curioso. Los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, por lo menos, no se han enfocado tanto en ese aspecto. Se han enfocado más que todo es en el tema del abuso policial. Es decir, obviamente todo el mundo tiene en su cabeza el hecho de que la protesta es un derecho de todo ciudadano, ¿no? Pero lo que sí se ha registrado y lo que nosotros todavía no hemos llegado a entender bien es cómo va ese proceso. Siempre lo que escuchamos desde acá es que simplemente se levantan de la mesa y no llegan a conclusiones por X o Y motivo. O por lo menos se sabe que el presidente Iván Duque, por ejemplo, no fue a Cali, que ha sido básicamente el epicentro de las protestas más fuertes, como ustedes bien lo saben, y donde simplemente él no hace un acto de presencia un poco como para calmar los ánimos y deja que las fuerzas de la seguridad pues tomen cartas en el asunto. Pero lo que se está escuchando aquí en Estados Unidos, incluso en medios tradicionales como por ejemplo el Washington Post y el New York Times, es el de registrar actos de brutalidad policial
el hecho de que, por ejemplo, incluso muchos, dentro de la Policía Nacional están utilizando las mismas artimañas que utilizaron o que utilizó la Policía de Chile cuando se estaban registrando las protestas en Chile. Si ustedes recuerdan, hubo muchas personas que perdieron sus ojos o su ojo. Muchas personas perdieron ojos en estas protestas porque las balas, aunque no eran letales, siempre apuntaban a la cara de los manifestantes, y eso es algo que a nosotros también desde aquí pues nos causa desconcierto y dolor y rabia realmente. Bueno, la muerte de Lucas, que es otra de las figuras digamos de los caídos de estas protestas, como lo fue Dylan Cruz en el 2019, y obviamente también pues el hecho de que han habido patrulleros que también han sido víctimas de la violencia, que eso es lo que también a nosotros nos causa digamos desconcierto, en el sentido de que la policía, digamos los integrantes de la policía, que realmente pues son personas humildes también, ¿no? Son ciudadanos comunes, son ciudadanos, obviamente prestan servicio digamos de la fuerza pública, pero al final de cuentas ellos no pertenecen a la élite colombiana, ¿no? Claro, pueden ser igual a los marchistas. Exactamente, eso es lo que a nosotros, a mí por lo menos me causa, digamos, desconcierto, me causa tristeza, que son un colombiano promedio asalariado atacando a otro colombiano asalariado, y son ataques del uno al otro, mientras que la élite política sigue tratando de infundir esta retórica de que es el castrochavismo y que es la guerrilla y todo este rollo y todo este cuento, sin llegar al meollo del asunto, sin llegar al corazón del asunto y de verdad buscarle una solución. Y yo creo que esa es la parte más desconcertante, y repito, he repetido mucho esa palabra, la parte más descorazonada es que el presidente Duque parece que le sigue dando la espalda al país con actos como esa paupérrima entrevista en inglés que él mismo se está haciendo. Entonces yo creo que eso es lo que a nosotros nos causa sinceramente un dolor de patria, la verdad, donde el presidente simplemente, yo creo que esa sería la definición, es darle la espalda a la situación que está viviendo Colombia. Parece que yo realmente no sé qué país está gobernando Iván Duque, realmente no sé qué visión de país tiene, porque se está derrumbando, se está desmoronando el país alrededor de él, y francamente él parece que no estuviera haciendo nada, sino que él está enfocado en hacer ese tipo de actos mediáticos como lo ha venido haciendo durante la temporada de la pandemia, que obviamente su programa de televisión también ha sido criticado. Yo no sé si es que él, me van a perdonar por esa apreciación, pero no sé si se equivocó de profesión, si prefiere ser comunicador en vez de ser un estadista. Robert Valencia, colombiano, periodista y analista político, muchas gracias por estar preocupado por su país. A ustedes, yo les deseo la mejor de las suertes, espero de verdad, de corazón, que la situación mejore por ustedes, por sus familias, por sus familiares, por sus amistades, por todo el mundo. Yo creo que Colombia merece un destino mejor. Muchas gracias.